Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un vídeo diferente. Estoy muy contento de poder ofreceros la review de una herramienta profesional de cerrajería, esta ganzúa eléctrica que tenemos aquí, nada más y nada menos que la Electropic 3 de Wendt CFX, mundialmente conocida, una herramienta de máxima calidad con sus accesorios. El fabricante Wendt se puso en contacto recientemente conmigo y me ofrece enviarme la herramienta para que haga la review, lo cual le agradezco muchísimo, y además me da la oportunidad de participar en un giveaway que organiza a nivel mundial de la herramienta y sus accesorios, lo cual también le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Tened en cuenta que esta herramienta de muy alta calidad con sus accesorios ronda un precio de 500 euros. Es un precio alto, pero como os digo, la calidad es muy alta, funciona muy bien y los profesionales saben que la calidad hay que pagarla. No os quiero entretener más, vamos a empezar con el análisis de la herramienta. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, aquí tenemos la herramienta, pero antes de pasar a describirla físicamente, creo que es importante saber cómo funciona y para qué tipo de cerraduras ha sido diseñada. Si la accionamos, vemos que la punta se mueve rápidamente en un solo plano, se mueve arriba y abajo. Lo que hace es golpear todos los pernos a la vez y llevarlos a la línea de corte. Esto es mucho más parecido al bumping que al ganzuado. Lo que está haciendo realmente es bumping, y es evidente que para que funcione la punta tiene que poder moverse dentro del bocallave. Esto hace que las cerraduras para las que está diseñada, las que son susceptibles de apertura con ella, son este tipo de cerraduras, las de serreta, que tienen un bocallave vertical, y las cerraduras de chapas. No es una herramienta que esté diseñada para la apertura de cerraduras multipunto como esta de aquí, simplemente por una limitación física. Las cerraduras multipunto tienen el bocallave muy estrecho y no hay espacio para poder meter la herramienta sin tocar los pernos y que luego se mueva para golpearlos. Se pueden conseguir aperturas en cerraduras multipunto, de hecho he conseguido un par, os mostraré luego una en vídeo, pero tened muy claro que es algo circunstancial, no está diseñada para abrir este tipo de cerraduras. Lógicamente funcionará mejor cuanto más amplio y recto sea el bocallave, pero funciona sin ningún problema en este tipo de bocallaves muy comunes, en los que existe una diagonal en la que puede moverse. Lógicamente, si el bocallave fuese muy estrecho y muy sinuoso, la herramienta no puede moverse dentro y no se podría utilizar. En cuanto a los pernos, funciona muy bien con pernos normales, en ese campo es devastadora, y funciona también con pernos de seguridad, sin ninguna duda. Pero con los pernos de seguridad ellos hacen su trabajo, bloquean el giro del rotor y exigen mucho más del ganzuador, y no siempre la apertura es posible. Con los pernos de seguridad hay que resetear constantemente el cilindro para que puedan volver a moverse. Eso hace que, por ejemplo, con candados que tienen el rotor cargado a muelle, sea mucho más sencillo. Cada vez que distensionamos el muelle, resetea automáticamente los pernos. Con candados es muy eficaz. Con cilindros se pueden abrir cilindros con pernos de seguridad sin problema, pero como os digo, exige mucha más técnica por parte del ganzuador. En el libro de instrucciones que envía el fabricante con la herramienta, vienen descritas las técnicas más eficaces, tanto en el ámbito de la tensión, que es fundamental manejar la mínima tensión posible, los reseteos, las pulsaciones, así como en el manejo de la propia herramienta, con pulsaciones breves de ella. No sirve de nada tenerla funcionando todo el rato, no es más eficaz. Por eso, y como todas las herramientas, requiere un proceso de aprendizaje, de perfeccionamiento, y se mejoran mucho los resultados a medida que se le va cogiendo el tacto a la tensión y a la propia herramienta.
como todas las técnicas tiene sus limitaciones, ya lo habéis visto. No abre todas las cerraduras, pero cuando se utiliza con las cerraduras que son susceptibles de apertura con ella, la apertura siempre es rápida y la herramienta se muestra extremadamente eficaz. Bueno, ya hemos visto cómo funciona, vamos a verla ahora en detalle. Bueno, pasamos ya directamente a la herramienta. La primera sensación al tener la herramienta en la mano es de robustez, es una herramienta robusta, resistente, cómoda, la ergonomía es buena, tiene este mango, es toda metálica, acabada en negro, como podéis ver, impecable, todos los detalles. El mango, como os decía, en relieve, antideslizante, muy cómoda. No he estado manejándola durante horas seguida, haciendo aperturas y aperturas y no he notado ningún cansancio. En ese sentido me parece perfecta y, como os digo, los acabados de máxima calidad, al detalle. Si veis algún arañazo será porque se lo he hecho yo al trabajar con ella. Funciona a batería, tiene una batería de litio. Aquí atrás trae un indicador, como podéis ver, con 4 luces LED. En la pantalla las veis parpadear, pero realmente no parpadean. En la vida real es curioso, es un efecto de la cámara. Y aquí trae otro LED de carga que te indica cuando la carga está completa. Es una batería de litio, me ha sorprendido muchísimo la fuerza que tiene y lo que dura. He estado trabajando con ella aproximadamente 8 horas, una cosa así he calculado, pero 8 horas de coger cilindro, darle, abrirlo, coger otro, darle. Impresionante, creía que no se iba a acabar nunca la batería. Van apagándose progresivamente las luces y cuando se apaga la última luz aún queda mucha batería por gastar. El tiempo de carga que indica el fabricante es de 5 horas y media. Lo he medido y efectivamente ronda las 5 horas y media para una carga completa. En ese sentido yo creo que está muy bien tanto la duración como el tiempo de carga. La carga de la batería se realiza a través de este puerto micro USB lateral con un cargador de 5 voltios y 1 amperio universal muy común, como los de los móviles, este tipo de cosas. Trae el cable, por supuesto el cargador adecuado a el país donde se va a utilizar. Entiendo que también se podría cargar entonces desde un coche o desde cualquier sitio que proporcione los 5 voltios y 1 amperio, lo cual es una gran ventaja. Las partes, aquí tenemos el botón de accionamiento, muy cómodo, tanto si trabajamos así como si trabajamos así, para cilindros que tengan los pernos en la parte superior o en la parte inferior. Como regulaciones trae 2 tornillos, un tornillo en la parte inferior y otro con contratuerca en la parte superior. La contratuerca evita que con la vibración se afloje este tornillo y cambie la amplitud en la que se mueve la punta. Con los 2 tornillos lo que regulamos es la amplitud. Si lo vamos apretando se va reduciendo la amplitud en la que se mueve la punta. Y aquí tenemos, vamos a verlo más de cerca, la sujeción de la punta que se realiza con 2 piezas, una pieza de aluminio y otra pieza que viene del interior y un tornillo. Es muy fácil cambiar las puntas. Trae esta llave, viene como parte del kit, una llave para soltar esta tuerca, muy sencillo, no hace falta apretarlo mucho y sacar la punta y meter una punta nueva. Muy cómodo. La verdad es que pensaba que iba a ser más difícil el cambio de puntas, pero en absoluto. Puntas. A mí en el kit me han venido 2 tipos de puntas. En cuanto a diseño, unas puntas rectas, que es las que he utilizado fundamentalmente, como esta que tenéis aquí, como la que está colocado, y viene también esta punta con este diseño. No sé realmente
para qué puede ser. Yo no las he utilizado, seguramente tendrán un objeto en particular, una cerradura en particular con el que serán más eficaces. Me consta que el fabricante comercializa puntas con diseños tipo rake, muchísimos diseños diferentes. Puede que para utilizar la herramienta con una oscilación más limitada, como si fuese una ganzúa haciendo rastrillado. No las he probado, pero sé que existen. Además, las puntas vienen en dos espesores diferentes, lo cual me parece muy interesante. Fijaros, el espesor estándar, podemos decir, es este. Vamos a ver si enfoca. 0,8 milímetros, suficientemente resistente. Y aquí tenéis este otro en un espesor de 0,5 milímetros. Creo que se aprecia la diferencia. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. 0,5 milímetros. Permite trabajar en bocallaves más estrechos. Lógicamente hay que trabajar con más cuidado, pero es muy eficaz. Realmente muy eficaz. Me encanta que existan estos dos espesores disponibles. Amplía mucho el rango para utilizar la máquina. También trae tensores, trae varios tensores, estos los típicos. Viene doblado para que sea más elástico. Esto está muy bien porque la tensión que hay que utilizar con esta máquina en la inmensa mayoría de las veces es muy pequeña, y estos tensores que vienen doblados así son más elásticos y proporcionan una acción más suave sobre el cilindro y facilitan mucho la apertura. Trae también estos dos tensores. No suelo utilizar yo de este tipo, pero tendrán su razón de ser. Lo he utilizado con un par, creo, en la parte de los pernos. Un montón de puntas. En el set que me enviaron a mí venían 10 puntas de 0,8, 5 puntas de 0,5. Por supuesto, comercializan repuestos para comprar cuando hay que reponerlas. Espectacular. No he visto nada que merezca una crítica, desde la ergonomía, los acabados, hasta las puntas y las herramientas, y por supuesto la batería y su duración. Me ha parecido espectacular. Vamos a analizar otros accesorios que vienen con la herramienta y que forman parte del kit. Aquí tenemos dos accesorios que vienen junto con la herramienta en el kit. Se trataría de un tensor de anillo cargado a muelle y un flipper, un volvedor. Vamos a verlos uno a uno. Fijaros, no había tenido nunca esta herramienta, no la había manejado nunca, me ha sorprendido. Esta es la parte que entra dentro del bocallave. Como veis, se puede regular. Eso hace que se pueda adaptar a diferentes bocallaves, lo cual me parece muy útil. La mayor utilidad de esta herramienta yo creo que está cuando estamos trabajando en una puerta y la jamba no deja espacio para trabajar con tensores tradicionales muy largos. Podemos utilizar esta herramienta, siempre va a haber espacio para colocar esta herramienta, y además lo que me ha sorprendido es que está cargada a muelle, como podéis ver, y eso va a permitir dos cosas. Primero, hacer una tensión muy suave, y segundo, recuperar muy fácilmente después de cada intento con la herramienta, para, si hay pernos de seguridad, resetear y hacer otro intento. Es una de las técnicas de apertura, un continuo reseteo, y tener el tensor cargado a muelle facilita mucho esa acción, igual que el ganzuado en candados se ve facilitado por el muelle que tiene el rotor. Automáticamente se resetea con cada distensión y eso facilita mucho la apertura. Es una herramienta a la que no estoy acostumbrado y tiendo a utilizar siempre los tensores tradicionales por pura costumbre, pero me parece muy interesante, y sobre todo, como os digo, cuando la disponibilidad de espacio no permita, por la razón que sea, utilizar este otro tipo de tensores. Muy interesante, tengo que practicar más con ella, y me ha sorprendido el hecho de que esté cargada a muelle. Como podéis ver, vuelve solo hacia atrás. El volvedor, muy potente, extraordinariamente potente. Tengo otro de otra marca
muy similar y no es tan potente como este. Para mover ese muelle realmente hay que hacer mucha fuerza y en consecuencia la fuerza que hace él para volver el rotor es muy grande. Es, es realmente poderoso esta herramienta. Los acabados en ambos perfectos, en aluminio perfectos, ni el menor rebaba o detalle negativo. En negro, pavonado en negro. Creo que este ronda los 63 euros, creo que era, y este de 30 y tantos, 33 euros también por separado, con lo que son accesorios muy a tener en cuenta. Creo que es un lote muy completo. Y por supuesto, además de todo esto, viene un maletín que estaréis viendo ahora en imágenes. No me cabe delante de la cámara, con el fondo acolchado para colocar también cada una de las herramientas por separado y que no se mueva, y hecho de plástico aparentemente resistente y muy práctico para llevar todo el conjunto. Bueno, ahora que hemos visto cómo es la herramienta, cómo son los accesorios, creo que lo mejor es ver cómo funciona. Dentro vídeo.
bueno, ya lo habéis visto, ha sido un verdadero placer testar esta herramienta, me lo he pasado en grande avanzando con ella. Agradezco mucho al fabricante que la haya enviado para poder realizar la review. Y recordaros a todos la existencia de ese giveaway que gestiona el fabricante directamente para todo el mundo, de esta herramienta con todos sus accesorios. Creo que es una oportunidad muy buena y que no debéis de desaprovecharla. Dejaré en la descripción del vídeo el link a la web en la que tenéis que entrar y loguearos para poder participar en el giveaway. Tenéis que entrar desde ahí a las redes sociales de Lockpicking Layer, Bosnian Bill, Locknoob, a la mía, a la del fabricante, y obtendréis tickets, a más posibilidades de ganar la herramienta. Mucha suerte a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.